Joel empezó la temporada perdiéndolo todo y la cerró haciendo lo peor para evitar que se lo vuelvan a quitar. Ellie nace en el mismo abrigo que llevará cuando crezca y tanto su madre como su nuevo padre mienten para salvar su vida. Todo se relaciona en una serie que nunca perdió de vista su foco. Corre apertura. Muy buenas, yo soy Lucas Baini, esto es Cámara en Hermano y el último capítulo de The Last of Us aterrizó el tema que exploró durante toda la temporada, los aspectos negativos y positivos del amor, y nos lo presentó en forma de un dilema moral en el cual ninguno de nosotros nos gustaría estar. ¿Vale más la vida de esa persona que amás o el destino de toda la humanidad? A lo largo de la temporada fuimos explorando los efectos positivos y negativos que tiene un sentimiento tan único para nosotros como especie como lo es el amor, siendo para Joel en un comienzo eso que lo deja muerto en vida después de perder a su hija. Para Bill el amor es lo que le terminó por dar un propósito con la llegada de Frank. En el caso de Kathleen, el amor por su hermano la llevó a un camino de venganza que no solo la condenó a ella, sino a toda su comunidad, e incluso vimos cómo una interpretación retorcida y sórdida del amor se representó en David la semana pasada. Entre medio, vimos la metamorfosis de Joel a partir del amor que Ellie trajo a su vida, y este mismo sentimiento es lo que lo lleva a tomar la decisión egoísta de no solo llevarse a Ellie, sino de mentirle para protegerla. Como dijo esta semana el guionista principal de la serie, Craig Mazin, la moral muchas veces es el precio que pagamos por esta capacidad nata de amar a alguien. Y es eso, ese es el tema central de The Last of Us, tanto en su versión videojuego como en la serie. Y por eso es que podemos debatir ida y vuelta para siempre sobre las acciones de Joel. Es el dilema del tranvía clásico, pero cargado con un sentimiento tan poderoso como lo es el amor. Como siempre en el video vamos a repasar el capítulo escena a escena, mientras analizamos detalles que quizás no viste, referencias al juego, escenas que fueron adaptadas directamente, referencias y simbolismos interesantes para entender mejor cómo se contó esta historia. Pero antes les quiero agradecer no solo por habernos acompañado durante toda la cobertura de esta serie, sino por haber hecho del video de la semana pasada el análisis con más likes de toda la cobertura. Así que muchísimas gracias, y sé que estoy pidiendo demasiado, pero si podemos superar esta cantidad de likes que aparece en pantalla como para irnos con el último video siendo el más likeado de todos, sería una locura. Y por último voy a dejar algunas cosas para el final del video que tienen que ver con lo que podemos esperar para la segunda temporada. Lo dejo al final, así solo llegan los que tienen ganas de saberlo y no hay peligro de spoilers. Arrancamos conociendo a Anna, la madre de Ellie, interpretada por Ashley Johnson, quien fue la actriz que interpretó a Ellie en el juego, y claro, todos pensamos en ese sentido poético que esa mujer que le dio vida a Ellie en el material original, acá la esté trayendo al mundo. De hecho, varias características de Ellie fueron aportadas por Ashley, como la de hacerla más peleadora, más independiente y su gusto por el espacio. Según ella y el productor y creador del juego, Neil Druckmann, esta situación que estamos viendo en esta apertura sucede 6 años después del inicio del apocalipsis, y en el plano abierto podemos ver que esta construcción a la que corre Anna es una casa segura de las luciérnagas y no está lejos de la zona de cuarentena de Boston. La mujer se encierra en la habitación y justo se acuesta debajo del dibujo de un árbol, y como digo siempre, estas decisiones no son al azar, y este árbol simboliza el nacimiento de una posibilidad de renacer y volver a crecer para la humanidad, ya que estamos presenciando el nacimiento de Ellie, la primera inmune. Sobre esta apertura centrada en Anna, Neil Druckmann develó en el podcast de esta semana que la historia de la madre de Ellie la había escrito después del lanzamiento del primer juego, y hubo dos posibilidades de contarla a través de un corto animado primero y después uno hecho en acción real, pero ambos proyectos se cayeron por distintas razones. Esta historia fue una de las primeras cosas que le contó a Mazin cuando empezaron a trabajar en la serie, y su colega no dudó ni un segundo en incluirla. Anna saca la navaja que vimos en manos de Ellie durante toda la temporada, y este es un dato que se adapta desde el cómic American Dreams, el cual servía como expansión a la historia de Ellie en Fedra y su relación con Marlene y Riley. Mientras está en trabajo de parto, una stalker, o sea la segunda etapa en la infección por Cordyceps, la ataca y ella puede defenderse, pero en medio pasan dos cosas que quedarán relacionadas para siempre. Anna se da cuenta que la mordieron y que su bebé nació. Acá es cuando corta el cordón umbilical, a pesar de asegurarle a Marlene que lo hizo antes de ser mordida. Así como Joel en el final, Anna miente para proteger a Ellie. En ese momento la mujer ve a su hija y somos parte de un momento súper íntimo de felicidad nata, en el cual Ashley Johnson, según lo que se comentó en el podcast, improvisó la frase "sos tan fuerte" mientras le habla a Ellie. Lamentablemente ese momento dura poquísimo, porque Anna se da cuenta de que si bien la trajo al mundo, no va a poder estar ahí con ella más que una sola
horas antes de convertirse. La temporada entonces empieza y termina con el peor miedo de cualquier padre o madre, que es ser incapaz de proteger a su hijo. Ana entonces tapa a su bebé con su abrigo, el cual es el mismo que Ellie usará ya crecida en los primeros episodios. Cuando Marlene y otras luciérnagas llegan a la casa segura, se encuentran con Ana cantándole a su bebé The Sun Always Shine on TV de A-ha, la misma banda de la cual Ellie tenía un cassette, como vimos en el séptimo episodio. Y por supuesto tiene una relación enorme con el personaje que se explora en la segunda entrega del juego. Ana está sosteniendo la navaja en su cuello para matarse, ni bien note algún síntoma de perder la cabeza, y vale la pena recordar el cartel que apareció al principio de la temporada, que mostraba cómo la mordida en las piernas daba entre 12 y 24 horas antes de convertirse. Así es como ella le pide a Marlene que se lleve a Ellie y asegura que cortó el cordón antes de ser mordida. En esta mentira está tomando la misma decisión que Joel. Su niña es más importante que la seguridad de cualquiera, incluso de una amiga de toda la vida como lo es Marlene. Después de todo, le está pidiendo a su amiga que se lleve en brazos a una infectada que la puede poner en peligro. Y en esta situación entonces podemos trazar un paralelo entre Marlene y Ellie. Ambas eligen seguir la mentira de esa persona que quieren, aunque ninguna termina de comprar el cuento que les están pintando. Esta secuencia de apertura recién llega en el último capítulo por dos razones principales. En primer lugar, antes de conocer esta información sobre Ellie, teníamos que conocerla a través de Joel, que en un primer momento es nuestro punto de vista en la temporada. Y por el otro, es importante ver la reacción de Marlene y las decisiones que toma. Marlene es pragmática, por eso es líder. Incluso cuando cree que no puede dispararle a su amiga, al final recapacita y lo hace. Pero también, como es líder, no decide cuidar a Ellie por sí misma, no está en su instinto. Lo que hace Marlene es poner a Ellie donde ella sabe que va a estar lo más segura posible, que es dentro de Fedra, porque va a vivir tranquila dentro de la escuela y ella es la líder del grupo rival. Sin una orden directa de ella, no va a haber un ataque que ponga en riesgo a la chica. Lo último interesante de esta escena es que mientras durante toda la temporada vimos cómo Ellie fue perdiendo la inocencia capítulo a capítulo, al punto que le fue robada por completo en el episodio anterior, acá la encontramos en el momento máximo de esa inocencia siendo un bebé, pero es un bebé que nació en una situación de violencia pura. Hacemos el salto temporal al presente y nos encontramos un mes después de los hechos del capítulo anterior, con el fin del invierno y la llegada de la primavera. Las estaciones del año en el juego se usan para contar partes contenidas de la historia que marcan el crecimiento de la relación entre Ellie y Joel. Nos encontramos con ambos en medio de la autopista, tal y como sucede en el material original, y ambos usan el mismo vestuario que sus contrapartes digitales. Al estar cerca del punto final de su viaje, a Ellie le aparecen los síntomas del estrés postraumático, que sabido pueden dispararse por varias razones, días, meses o incluso años después de haber pasado ese trauma, y con esto se cambia por completo la dinámica entre ambos personajes. Al comienzo del viaje era Joel quien estaba estancado en esa situación y Ellie era la caja parlante que intentaba sacarlo. Ahora lo vemos a Joel intentando animarla con varias cosas, como recordando la comida enlatada del chef que habían charlado en el cuarto capítulo, o trayéndole un juego de mesa que se centra en juegos de palabras como los que le gustan a ella. Incluso intenta traer de nuevo la conversación sobre la música y tocar la guitarra, como la chica se lo había pedido durante su paso por la universidad. Como habrán notado, toda esta charla entonces nos hace revivir todo ese viaje que vivieron los dos a lo largo de esta temporada. En estas charlas hay algunas secuencias sacadas del juego, como la casa rodante donde se abastecen y el tema de tocar la guitarra, las cuales son conversaciones que tenés mientras manejas a Joel en esta sección, así como la posibilidad de escuchar algunos chistes de Ellie, parte de los cuales llegaron al capítulo. Ellie entonces sigue encapsulada más allá de los chistes de Joel hasta que pasa algo único, y es el encuentro con la jirafa, quizás el momento más tierno e icónico en la relación de ambos durante el juego. Para llegar ahí, ambos entran en este edificio y mientras Ellie está bajando la escalera para que Joel pueda subir al siguiente piso, la suelta de la emoción por ver esa muestra majestuosa de naturaleza, una pureza que Ellie no conoció dentro de los muros de Fedra. Este elemento de la jirafa representando una inocencia y pureza, en los juegos fue apareciendo en distintas escenas, representado por peluches o dibujos, algo que se replicó en la serie cuando vemos un peluche aplastado por lo que queda del desastre o en la habitación de nenes que ya no están. Y según Druckmann y Mason, esta escena funciona de pivote para Joel por una razón puramente emocional. Durante esta sección sabemos que Joel está preocupado por Ellie, teme que después de ese trauma que vivió, la chica no vuelva a ser la misma. Verla sonreír y fascinarse por algo tan inocente como una jirafa mientras le da de comer, reconforta a Joel. Siente que Ellie todavía está ahí adentro, que no se perdió para siempre. Por eso esta secuencia lleva directamente a Joel, proponiendo que se olviden del viaje y vuelvan a Jackson para vivir tranquilos. Sin embargo, la reacción de Ellie es definitiva, no pueden dejar las cosas a medias. Esta actitud nos abre
la puerta a entender cuál hubiese sido su posición sobre lo que se plantea al final si le hubiesen dado la posibilidad de elegir. Después de marcar su postura, lo tranquiliza a Joel diciendo que después ella lo va a seguir a donde él quiera. Y esa es una frase muy importante y quiero que se la guarden por un ratito. Esta escena se levanta directamente del juego y en ambos casos funciona como un paralelo con la escena que en el show vimos en el segundo episodio. Is it everything you hoped for? Jury's still out. But man, you can't deny that view. So, is it everything you hoped for? Got its ups and downs, but you can't deny that view. Y por cierto, la jirafa es real, se llama Naboo, tiene 13 años y es el residente más alto de la reserva y zoológico proteccionista de Calgary. El equipo llevó pantallas azules para rodear a Naboo sin sacarlo de su entorno y después reemplazaron todo con efectos especiales. De hecho, acá lo tienen a Naboo junto a Bella y Pedro. Así llegamos a los restos del campamento médico, otro ambiente que atravesamos en el juego, solo que ahí ese campamento fue instalado por Fedra, no por el ejército como comenta Joel. Y acá nos encontramos con algunos cambios y diferencias respecto al material original, y uno tiene que ver con sacar toda una sección donde ambos se cruzan con más infectados y terminan bajo el agua, en donde una vez más Joel le salva la vida a Ellie. Según Druckmann, fue él quien decidió sacar esta secuencia porque creyó que hacía volver atrás la dinámica de Ellie y Joel, poniéndolo de nuevo a él como el salvador, y el pulso dramático de este capítulo tenía que ir por otro lado. El segundo cambio tiene que ver con la revelación de Joel y su intento por quitarse la vida después de perder a Sarah. En el tercer capítulo habíamos tenido esta charla donde Ellie le pregunta por la cicatriz en su frente y él había dicho que fue un tipo que falló el disparo. Bueno, resulta que él era ese tipo. A pesar de que durante toda esta parte del capítulo Joel intentó reconectar con Ellie a través de recordar sus experiencias juntos en el viaje, solo lo logra cuando se deja ver vulnerable. Y en ese momento es en donde Ellie le dice, bueno, parece que el tiempo cura todas las heridas después de todo, y Joel le responde que no fue el tiempo lo que lo curó. Y por esto les dije que recuerden la frase que le dijo Ellie antes. Se los dije por esta razón. En esa frase de Ellie y esta declaración de Joel tenemos la manera en que ambos tienen de decirse que se aman, solo que ninguno de los dos tiene la personalidad como para decirlo abiertamente. Acá es en donde se cierra esa desconexión de principio del capítulo y se entienden como nunca. Por eso es el momento justo en el que tenían que aparecer las luciérnagas para separarlos. Después de quedar inconsciente, Joel despierta en la sala del hospital de las luciérnagas y la puesta en escena relaciona este momento directamente con el despertar de Sarah al principio de la serie, cuando se le presenta el apocalipsis. Joel está a punto de recibir un golpe emocional de igual tamaño y esta charla en la cual Marlene le cuenta sobre los planes que tienen para Ellie está inspirada en una escena del juego. Just let me see her, please. You can't. She's being prepped for surgery. Just take me to her. I can't. She's being prepped for surgery. Hell do you mean surgery? The doctors tell me the cordyceps, the growth inside her, has somehow mutated. It's why she's immune. Once they remove it, they'll be able to reverse engineer a vaccine. What surgery? Our doctor, he thinks that the cordyceps in Ellie has grown with her since birth. Why is she in surgery? It produces a kind of chemical messenger. Multiply the cells in a lab, produce those chemical messengers, and then we can give it to everyone. He thinks it could be a cure, Joel. But it grows all over the brain. Cordyceps grows inside the brain. Find someone else. There is no one else. Listen, you were gonna show me where she... Find someone else. There is no one else. We didn't tell her, we didn't cause her any fear, there won't be any pain. No, you take me to her. You take me to her right now! La diferencia acá es que se establece de mejor manera cómo funciona la inmunidad de Ellie y cuál sería el plan. El Cordyceps dentro de Ellie siempre estuvo y mutó de una manera tal y le comunica al eventual Cordyceps que ingrese en su cuerpo que ella ya está infectada, con lo cual la infección del nuevo Cordyceps no sigue su curso. Entonces necesitan sacarle ese Cordyceps del cerebro para estudiarlo y tratar de replicar esos mensajeros tan únicos para inyectarlos en no infectados y así hacerlos inmunes. Pero Joel de todo esto solo escucha que van a matar a Ellie y se dispara el dilema moral que hablamos al principio del video. Las dos posiciones están claras y son entendibles, porque Marlene está lejos de estar feliz con esta situación y esa lágrima al terminar la conversación nos lo confirma. De hecho, en el juego tenés una posibilidad de encontrar distintas grabaciones con la voz de Marlene explicando su pesar por tener que hacer todo esto, además de explicar por qué no mata en el acto a Joel. Pero como dijimos antes, Marlene es utilitaria y para cambiar las cosas para la humanidad tiene que ser pragmática. Eso
eso la relaciona a otro personaje que conocimos en la temporada, que es Kathleen. Ella también era una líder que a través del pragmatismo logró cambiar las cosas para su comunidad, que fue derrocar a Fedra. El problema es que acá Marlene se encontró con Joel, que viene a representar la posición completamente opuesta, y al enterarse de la situación solo piensa en su propósito. Un propósito que Bill nos había dejado muy claro en su carta en el tercer capítulo. Hace semanas vimos cómo este hombre encontró un propósito en proteger a su amado frente a lo que sea, y después Bill le deja preparada una carta a Joel que adelanta perfectamente lo que pasará al final. Para dejar más claro esta relación directa, voy a leer esa parte de la carta mientras pasamos las imágenes de este final. Sé que me vas a entender, porque vos y yo somos iguales, somos protectores. Estamos en este mundo para eso, y que se preparen los malditos que se interpongan entre nosotros y las personas que amamos. Y lo loco es que hay gente que todavía dice que el tercer capítulo era relleno. En el juego, Joel es escoltado por un solo guardia y ahí empieza su arrasada, con vos manejándolo mientras la balacera es absoluta. En la serie se decidió otro enfoque, haciendo foco en la tristeza que representa este momento. Según Mazin, fue el editor Tim Good el que propuso que la cámara y los cortes prestasen especial atención a la tranquilidad de Joel frente a cada uno de estos duelos. Una influencia directa a la hora de filmar y pensar esta secuencia fue Unforgiven, un increíble western de Clint Eastwood, quizás una de las mejores películas que dirigió el tipo, en donde sistemáticamente se suprime la violencia hasta que en el final de la película se libera un combate enorme en el cual el personaje de Clint vence a todos con una tenebrosa tranquilidad. A lo largo de la temporada vimos chispazos de este Joel disociado, y por eso la semana pasada les dije que ese interrogatorio del capítulo anterior iba a ser clave, pero se prestó mucha atención a no mostrar a Joel nunca de esta manera, para que los actos de violencia que comete en esta secuencia tengan todavía más peso. Para enfatizar en lo triste de este momento, Mazin eligió la canción más triste y oscura compuesta por Gustavo Santaolalla para el juego, que es The Last of Us, que contiene la melodía principal pero con arreglos para oscurecerla. Y esa es la canción que suena en el juego cuando vos ya tenés a Ellie en brazos y escapás del hospital. En el material original, al ser vos quien está haciendo estas acciones, sentís el peso de cada elección y de cada movimiento. En esta adaptación, todo se diseñó para que sientas cómo disparo a disparo, Joel quema su alma con el objetivo de salvar a la persona que ama. Por eso es que la cámara descansa en cada una de las personas que asesina, porque cada baja lo aleja más de su humanidad, y cuando lo vemos caminar por el pasillo hacia el quirófano, Pedro Pascal elige mostrarse sin ningún tipo de emoción. No se muestra en un ataque de ira ni tampoco de tristeza, está vacío, completamente disociado. Y hay un tema más que la serie fue plasmando durante toda la temporada y ya tocamos en varios análisis. Se trata de cómo en este mundo las infancias no pueden ser, y ese es el paso fundamental en el que nos damos cuenta que la humanidad está destruida. La serie empieza mostrándonos la muerte de dos nenes. En el cuarto capítulo conocemos a Sam, quien termina infectado en el mismo episodio donde descubrimos los restos de una comunidad con niños que fue arrasada. La semana pasada, Ellie vivió en carne propia el peor de los arrebatos a su infancia, y en este final, la muerte de una nena representa la única forma de encontrar una solución a este apocalipsis. Y acá en esta escena, en este último trayecto que hace Joel, atravesamos una vez más imágenes que remiten a este tema de la infancia imposible, con los murales de las paredes destruidos, incluso la imagen de la jirafa, ese simbolismo que, como dijimos antes, representa esa inocencia. Así llegamos al quirófano y Joel se carga al cirujano sin pensarlo un segundo cuando este le dice: no voy a dejar que te la lleves. En el juego originalmente esto iba a ser una cinemática, o sea, una escena en la que no jugás, hasta que uno de los desarrolladores tuvo la idea de hacer más inmersiva la experiencia y que cada usuario tenga esa sensación de elección. Entonces, al hacerla jugable, cada persona decide si dispara en el acto del cirujano, si perdona a las enfermeras o también las mata, y cómo las mata. Y vamos a hacer dos anotaciones sobre este momento. Primero, la cámara se queda con el cuerpo del cirujano por una razón muy específica, y por otro lado, una de las enfermeras está interpretada por Laura Bailey, quien en el primer juego le puso la voz a una de ellas, además de ser la reportera al principio de la historia y algunos personajes extra más. En el segundo juego, ella interpreta a un personaje muy importante, del cual vamos a hablar al final del video. La salida de Joel del hospital es similar al juego, solo que en esta versión no lo persiguen y nos quedamos con su shock mientras baja del ascensor
y ahí sí tenemos otro momento calcado del material original, que es la secuencia entre él y Marlene mientras intercalamos con el momento en que Joel ya está arriba del auto. Tanto en el material de base como en esta adaptación nos van contando al mismo tiempo cómo se resolvió ese duelo mientras escuchamos a Joel mentirle a Ellie sobre lo que sucedió. La única diferencia es que en la serie Ellie pregunta específicamente por Marlene, ya que en esta temporada tuvimos la posibilidad de conocer más al personaje y no solo a través de interacciones con el protagonista como sucede en el juego. En el enfrentamiento con Marlene, por supuesto, se trata el paralelismo definitivo entre el principio y el final de la temporada, con Joel teniendo en brazos a sus dos hijas, pero donde en el primer capítulo se quedó congelado, en este sabe que no puede volver a fallar. No le van a arrancar de nuevo de los brazos a esa persona que ama. Por otra parte, en el duelo de posturas, por supuesto que ambos olvidan el detalle importantísimo de dejarle el poder de elección a Ellie. Marlene trata de manipular a Joel diciendo que él sabe lo que la chica hubiera elegido, y aunque probablemente tenga razón, ella también decidió por la nena sedándola antes de que pueda tomar una decisión. Por su parte, Joel no solo la rescata, sino que al mentirle también la priva de ese poder, ese mismo poder de elección que en su momento le respetó cuando le ofreció seguir su viaje con Tommy o con él. Y así llegamos al final de la temporada, que es el último interrogante. Ellie, ¿de verdad le cree a Joel todo lo que le dice? En una entrevista de 2013, Neil Druckmann confirmó que en una primera versión el juego termina con que sí, Ellie le creía al 100% lo que había sucedido. Y eso daba paso a un final casi alegre si obviamos la cuestión de que la humanidad se quedó sin una cura. Pero eso fue cambiando mientras se avanzaba con el desarrollo del juego y cada vez parecía más antinatural que Ellie le crea a Joel. Actualmente tanto él como Mason e incluso Bella Ramsey coinciden en que no. Ellie no le cree a Joel y solo le sigue el juego para no aceptar la decepción de que esa figura protectora que siempre idealizó y siempre fue honesto la haya traicionado. De hecho, esto es lo que dice Bella Ramsey sobre el tema y sobre qué cree que hubiera hecho Ellie si le daban el poder de elección. Like at her core, I don't think she does, but she has to force herself to believe him enough to it not being true is too painful. So I think that she like forces herself to believe him and like buys into her own delusion because she has to for her own sanity. Ellie definitely would have sacrificed herself. Like to her, that's her purpose. Like that's the reason that she's alive. Like as soon as she found out the news that she was immune and like possibly held the key to providing a vaccine for the world, like that's when she felt for the first time that her life mattered. Esta última conversación sucede tal cual en el juego y creo que es importante destacar que en el material original esta parte la volvés a jugar con Ellie, dejando a Joel de lado. Entonces, cuando él vuelve a intentar conectar con la chica recordando el viaje juntos, hablando sobre Sarah y cómo él cree que ambas podrían haber sido amigas, lo escuchás de lejos con una perspectiva que te aleja de ese palabrerío, porque el personaje de Ellie en ese momento solo está pensando en que Joel le está mintiendo, en que Joel por primera vez le está siendo deshonesto. Después de escuchar a Joel jurar que dice la verdad, Ellie solo suelta un ok lleno de desconfianza y desilusión. Ambos se acercan a Jackson como en el final del juego, solo que acá lo vemos con el diseño que vimos en la serie y se inspira en lo que fue la segunda entrega del material original. Y así terminamos con el análisis del capítulo y la siguiente parte del video, como les había dicho antes, vamos a hablar sobre lo que podemos esperar de la segunda temporada. Si no te querés quedar, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte, gracias por los saludos de cumpleaños que fueron tirando durante el día de ayer y mil disculpas por la voz, siento que me estoy por engripar. Aprovecho para recordarte que no te olvides de ese like y si es que te gustó la manera en que cubrimos The Last of Us, te invito a que te quedes en el canal porque tenemos varias series por delante. Succession, la segunda temporada de Loki, el spin-off de The Boys, Ted Lasso y solo por nombrar algunas. Pero bueno, ahora sí, es el momento de ir a la parte más spoilera y sobre datos de la segunda temporada. En primer lugar les dije que la cámara se quedaba con el cirujano muerto por una razón bastante específica y que íbamos a hablar de un personaje que es importante en la segunda entrega. El personaje del que hablamos es Abby y ella resulta ser la hija del cirujano que Joel asesina. Desde ese momento entonces ella jura venganza y se prepara para poder encontrarlo y enfrentarlo. Por eso durante la semana pasada les dije en el análisis que el rastro que deja un asesinato en ese mundo es muy importante. Sobre esto algunos especulaban con que podríamos haber tenido algún tipo de adelanto en este mismo capítulo con la presencia de Abby descubriendo el cuerpo de su padre. Yo creo que esto no pasó por dos razones. Primero, es muy probable que todavía no hayan elegido a la actriz que va a interpretar a Abby y en segundo
segundo lugar, no tenían confirmada la segunda temporada. El final de The Last of Us parte 1 es un final medio abierto, pero funciona perfectamente como un final. De hecho, es uno de los mejores finales de un videojuego. Ahora bien, ¿cuándo se va a estrenar la segunda temporada? La verdad es que no se sabe hasta ahora. Es muy probable que tengamos que esperar hasta el principio, por lo menos de 2025. Según Mazin, él y Druckmann casi mueren del estrés a la hora de hacer esta primera temporada, y uno de sus objetivos para la segunda es poder escribir los guiones con mayor tranquilidad y no reescribir distintas escenas mientras están filmando capítulos anteriores, como sucedió en la producción de esta primera temporada. Algo que sí confirmaron los responsables es que el segundo juego no va a estar adaptado en solo una temporada. No dijeron si iban a ser 2 o 3, pero dijeron que va a ser más de una. Así que podemos entender que tenemos por lo menos 3 temporadas confirmadas de The Last of Us. Y una cosa que durante esta semana confirmó Mazin es algo que a mí me había parecido como algo que quedó medio suelto en esta primera temporada y me hubiese gustado que se explore más, que es el tema de la mente colmena de los infectados. Más allá de la presencia que puedan o no tener los infectados en la serie, sí se agregaron conceptos interesantes como este y siento que no se aprovecharon lo suficiente, solo una vez en toda la serie. Por suerte, al final del podcast y en otras entrevistas, Mazin y Druckmann confirmaron que al menos ese aspecto se va a explorar mucho más en la siguiente temporada, y eso me da muchas ganas de ver qué van a hacer con los infectados en los siguientes años. Pero amiguis, ahora sí vamos a terminar este video. Muchas gracias por llegar hasta esta parte. Gracias de nuevo por tanto apoyo durante los debates, después de cada capítulo y los análisis. Nunca pensé que iba a pasar esto con The Last of Us y con este canal en específico. En algún momento se convirtió en uno de los más vistos que hablan de esta serie a nivel de habla hispana. Yo no lo puedo creer y solo puedo agradecerles. Yo ahora me voy a despedir. Una vez más, gracias y nos vemos en la próxima cobertura, si os querés. Chau.